hicieron despertar las cosas para aclarar. El sistema propuesto, que hemos desarrollado, es independiente del tipo de eje, ¿no? No es tan solo aplicable exclusivamente para el eje que pusimos como probeta, sino que se puede adaptar a diferentes geometrías del eje, puesto que nosotros podemos cargar el diseño CAD del componente que vamos a ensayar. Otra cosa, si hay por ejemplo, si hay una fisura sobre una línea geométrica, en este caso, si hay algún defecto sobre eso, se verá más intenso en esa zona donde esté esa línea, ¿sí? Otra cosa, la automatización significa que nosotros podemos disponer de un torno, por ejemplo, bajo mesa, un torno bajo fosa, hacer girar el par montado con el tren montado, y lo único que tendríamos que hacer es posicionar el transductor, y el equipo lo que hace es captura la señal de Face Array, todas las imágenes, y luego en una laptop, que es lo que tenemos nosotros, procesamos esas señales y en menos de un minuto ya está el mapeo de defectos hecho, ¿sí? Por lo general, la velocidad de inspección estamos en el orden de 2 a 3 minutos por giro, ¿sí? La cantidad de imágenes que se toman en este mapa están espaciadas cada 1,5 grados de giro. Eso es el orden de 3 milímetros, el movimiento de avance si lo vemos en forma circunferencial. El sistema no es tan solo de laboratorio, puesto que desde este paso a la industrialización es muy breve, solo falta decisión de quien quiera ponerle el hombro. Todo el know-how del procesamiento de señal y del dominio del sistema, que es un sistema abierto tecnológicamente, se puede adaptar a cualquier diseño de ingeniería específico para esta aplicación, ¿no? Nosotros dispondríamos una señal de PLC que empiece a hacer girar el par montado, activa el equipo, comenzamos a capturar la señal, luego las procesamos y se entrega, ¿sí? Bueno, con el tema de las ruedas, vamos a hacer una pequeña introducción. El tema de las ruedas cobró mucha importancia a partir de los años 80 en Europa con el accidente de Alemania del tren de alta velocidad. Hubo muchas muertes y a partir de ese momento se empezó a impulsar todo lo que sea sistemas de inspección no destructiva de manera automática y dinámica, es decir, con el tren en movimiento, priorizar el tren en movimiento, disminuir los tiempos de parada y aumentar el servicio. La capacidad de la tecnología de Face Array acompañó mucho el desarrollo de este tipo de sistemas, y hay una diversidad de sistemas que se ponen en vía para tener una vía instrumentada al paso del tren y poder evaluar el estado de la banda de rodadura. Para saber qué es lo que tenemos que buscar y por qué lo tenemos que buscar, básicamente los defectos que se ven son estos, ¿no? Grietas que pueden ser de origen termomecánico, ya sean grietas de origen térmico, por la patinada de la rueda se levantó la temperatura, se formaron grietas por fatiga de rodadura, el RCF que llaman Rolling Contact Fatigue, las exfoliaciones, es decir, grietas subsuperficiales que luego van progresando hasta que se termina descascarando ese material, o por ejemplo las escoriaciones que se forman por grietas de origen térmico que encierran pedazos de martencita, que luego esa martencita es más dura y se fragiliza y se termina desprendiendo. Tenemos las clásicas planchaduras, pequeñas indentaciones que se forman, ya sea porque la vía tiene algún contaminante, por ejemplo arena de determinado tamaño de grano, se queda pegado a la banda de rodadura si está caliente. Y bueno, ya que es muy común ver este tipo de calados en la rueda por los frenos de zapata, ¿sí? ¿Qué pasa? Se prioriza mucho esta detección, puesto que la dinámica del punto de contacto rueda-carril afecta mucho, ya sea a la infraestructura fija como la del material rodante, puesto que los amortiguadores, el eje también se ve afectado, los rodamientos se ven afectados. Inclusive, si nosotros eliminamos este tipo de defectos, podríamos ahorrar hasta un 5% de energía, ¿sí?
Eso puede ser en combustible o en energía eléctrica. Y sobre todo, hay algo que se prioriza mucho cuando se trata de líneas de alta velocidad o de calidad de servicio, es disminuir las vibraciones y los ruidos internos para el pasajero, ¿no? Está demostrado científicamente que esas vibraciones en el transporte afectan psicológicamente e inclusive el temperamento de los viajeros. Dentro de los métodos que hay para detectar ese tipo de irregularidades, el más clásico es instrumentar la vía con cargas extensiométricas y medir el impacto que pegan esos defectos sobre la infraestructura y a partir de ahí detectar si hay defectos o no. Algunos pueden cambiar las cargas extensiométricas por acelerómetros o sensores de fibra óptica. Otro tipo de sistemas de medición pueden ser los basados en métodos ópticos, arreglos de cámaras y planos generados con láser. Estos fundamentalmente se ven para determinar el perfil de la rueda. En este caso, por ejemplo, es un diseño bastante creativo del año 92, donde generan una barrera óptica y miden la diferencia de radio, considerando que la pestaña está libre de desgaste, ¿no? Es otro tema. Entonces, si no existe ninguna planchadura o ningún defecto, la rueda no corta esta barrera luminosa. Si existe algún defecto, existe un quiebre, una interrupción en esa barrera y genera una alarma, y esa alarma lo que hacía era disparar un aerosol en la rueda que estaba con defecto, ¿no? Después están los métodos clásicos manuales. El que se usa aquí, por ejemplo, para determinar el perfil de la rueda, también puede ser automatizado para sacar el estado de la banda de rodadura, pero tienen otros inconvenientes que son más lentos y una diversidad de aplicaciones. Este sistema es un sistema de Talgo que se fue transferido a Patentes Talgo y tuve la oportunidad de trabajar en este sistema que se desarrolló en el centro de investigación donde yo me formé. Este consiste en un transductor de ondas superficiales donde genera un pulso cuando la rueda se apoya sobre este transductor, y ese pulso logra dar 3 vueltas por la circunferencia de la rueda. Si existe alguna grieta sobre esa superficie, generan ecos que se rebotan y luego por procesamiento de señal se puede evaluar el estado de la banda de rodadura. El caso de este sistema, que es ultrasónico, también hay una versión china y alemana, pero no pueden detectar planchaduras y sobre todo no las pueden cuantificar esas planchaduras. ¿Por qué? Porque el borde del plano con el mismo desgaste se termina transformando en una ovalidad de la rueda, entonces no hay un cambio de impedancia al pulso ultrasónico que va ahí, ya que los bordes del plano son suaves y no podemos tener una reflexión. Basado en ese concepto, que no había métodos ultrasónicos para detectar planchaduras en las ruedas de tren, lo que se pensó fue un método alternativo, es decir, enviar a cadencia constante pulsos de ondas superficiales por la superficie de un carril, capturar y evaluar el eco del punto de contacto que proviene de ahí con respecto al transductor. En la teoría, el plano comienza de forma muy plana, una abrasión, y luego, a medida que la rueda va su marcha, se comienza a redondear los planos hasta que termina en una pérdida de ovalidad. La distancia desde aquí hasta aquí, ya cuando el plano se confunde con la redondez de la rueda, es 4 veces su largo original. En todos los casos, la flecha o la pérdida de radio se permanece constante. La cinemática de ese punto de contacto básicamente se basa en lo siguiente, ¿no? Ustedes aquí van a ver cómo se mueve el centro de la rueda a medida que avanza, y aquí van a ver cómo se desplaza el centro, la proyección del centro de la rueda sobre el riel con respecto al punto de contacto. Cuando la rodadura es perfecta, el centro de la rueda y el punto de contacto coinciden, o sea, la proyección, pero a medida que avanza la rueda, aquí el centro de la rueda comienza a pivotear sobre el extremo del plano y tenemos un desplazamiento entre la proyección del centro de la rueda con respecto al punto de contacto, que ustedes lo están viendo aquí abajo, aquí arriba, perdón. Existe un desplazamiento hasta que se apoya la rueda sobre esa planchadura. A partir de entonces vuelve a hacer el ciclo contrario, ¿no? Se apoya en el otro extremo del plano y la rueda comienza a avanzar.
y a partir de que recupera su posición, la rueda toma la cinemática normal. ¿Qué pasó? A partir de este movimiento, que es altura, si la derivamos tenemos velocidad y si la derivamos tenemos aceleración, nosotros podemos averiguar cuán fuerte es el impacto que tiene ese defecto sobre la infraestructura. Eso es lo que aprovechan los métodos basados en cargas extensométricas o medidores de impacto. Con ultrasonido lo que hacemos es medir este desplazamiento. Pero ¿cómo detectamos ese desplazamiento entre una proyección de un centro de la rueda con respecto al punto de contacto? Básicamente, la velocidad del punto de contacto, ahí si la analizamos distinta, varía. La velocidad del punto de contacto es un punto que se mueve a velocidad constante dentro de un trayecto de la rueda. Si nosotros la acotamos en un solo giro, esa velocidad del punto de contacto es constante. Lo que pasa es que cuando hay algún defecto, esa velocidad instantánea varía. Entonces, para medir esos cambios de velocidad instantánea, se plantean dos técnicas. Una puede ser la de Doppler u otra la de pulso eco. La técnica de Doppler básicamente consiste en dos transductores, ambos emiten. Tenemos un transductor emisor que emite una monocromática de 1 MHz aproximadamente de forma continua. En estado de reposo, en el punto de contacto tenemos una onda reflejada, por lo tanto la misma onda que emitimos, esa frecuencia, cuando la capturamos es exactamente igual. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando la rueda comienza a mover, la frecuencia de emisión con respecto a la de recepción varía. Hay una diferencia de frecuencia entre lo que yo emití y lo que yo recibí. Esa diferencia de frecuencia es lo que se conoce como frecuencia Doppler, causada por el movimiento de un objeto dentro de un campo acústico. Esa velocidad será proporcional a la velocidad de movimiento del punto de contacto. Como habíamos dicho, si hay algún cambio en la velocidad instantánea del punto de contacto, se verá reflejado en la frecuencia de Doppler. La otra técnica que se puede proponer es basada en técnicas de pulso eco. Básicamente esto lo que hace es tener un solo transductor y a cadencia constante enviar un pulso de interrogación y preguntar en qué posición está ese punto de contacto. Si nosotros lo interrogamos a intervalos constantes, lo que vamos a hacer es determinar la pendiente de posición del punto de contacto, puesto que si yo lo interrogo el punto de contacto en T1, en T2, en T3, lo que estamos buscando es la posición en la que se encuentra el punto de contacto sobre el carril. ¿Qué pasa? Cuando existe algún defecto, esa posición del punto de contacto varía, la velocidad del punto de contacto instantánea va a variar. ¿Cómo determinamos ese desplazamiento que yo les había demostrado antes? Pues bueno, la velocidad a la que nosotros sabemos que avanza la velocidad a la que se mueve la rueda, nosotros sabemos, la podemos determinar por muchas maneras, porque nosotros programamos la velocidad a la que pasa el tren. Nosotros sabemos con suficiente precisión a qué velocidad se mueve. A esa velocidad nosotros le restamos la velocidad que nosotros vamos midiendo a medida que vamos interrogando con ese pulso la posición del punto de contacto, ¿no? Entonces, cuando haya alguna diferencia entre esas dos posiciones, nosotros determinamos el desplazamiento. Hay varios trabajos que he publicado en base a este método donde afirmo que el área encerrada dentro de esta curva de desplazamiento es proporcional a la flecha D. A partir de esa flecha o pérdida de radio nosotros podemos cuantificar el plano, o inclusive midiendo durante las n veces que esa velocidad instantánea ha variado con respecto a nuestro sistema de interrogación, podemos determinar la longitud del plano. En un laboratorio se partió de este sistema, igual que el tema de los ejes. En una bancada experimental se construyó la electrónica, se diseñó el sistema de procesamiento para controlar
ese pulso, se mecanizaron defectos artificiales. Ustedes están viendo un plano bastante desgastado de 40 milímetros con respecto a un plano original, y aquí lo que están viendo es la interrogación del punto de contacto a medida que se va desplazando sobre esa bancada. Como nosotros sabemos, la velocidad media a la que se desplaza la rueda, la diferencia entre estas posiciones es lo que me da la señal de desplazamiento. De esta señal que ustedes están viendo acá, esto se corresponde con el plano. La integral de esta señal nos determina la pérdida de radio y la longitud del radio. No sé si... Bueno, ese sistema que ustedes vieron ahí, hoy en día está funcionando en 5 estaciones en la red de alta velocidad española. Esto lo que están viendo acá es una imagen en la estación de Fuencarral, en la ciudad de Madrid, y hay otro en Méndez Álvaro, 2 en Barcelona y 1 en Málaga. Este sistema fue transferido a Dano-Rail, que hoy lo comercializa. Entonces, se puede pasar, es posible pasar de un proyecto de investigación a una aplicación real, ¿sí? Más bien, yo expliqué esto basado en darle un poco de peso y confianza a ustedes, que pueden creer que no todo es experimental. La velocidad de paso del tren es aproximadamente 10 km por hora máximo, y eso puede dar lugar a que cuando el tren entre a una zona de lavado, o inclusive cuando entre a una estación a dejar pasajeros, se evalúe la banda de rodadura para saber si el tren activó sus frenos ABS y tiene planchaduras múltiples o una planchadura de determinado nivel, para evitar que el tren siga su marcha, ¿no? Otro sistema que también se transfirió a la empresa Dano-Rail es, como ustedes están viendo, el tema de la detección de taladros, porque aquí se monta el freno a disco de los sistemas de tren. En el sistema de frenado existen ciertos mecanismos de fatiga que lo que hace es que estos taladros comiencen a fisurarse, que ustedes están viendo acá un defecto de prueba, ¿no? El problema está en que hay que inspeccionar el 100% del velo de la rueda sin desmontar la rueda, y que tiene que ser una inspección automática. Convencionalmente existen trabajos donde utilizan transductores con distintas orientaciones, pero el tema es la calibración del sistema, y es bastante susceptible y poco robusto el sistema de inspección. Lo que se plantea es utilizar un sistema de phase array, una vez más, donde se programa un barrido sectorial y se hace girar la rueda. Igualmente se construyó una bancada experimental dentro del laboratorio, donde existe una cuba de agua, se genera un sistema de rotación para el par montado, a ver si avanza, y un sistema de acople, y adentro se genera la inspección. Se toman imágenes sectoriales cada grado de giro, y esas imágenes se componen espacialmente también, y se puede reconstruir todo el velo de la rueda. Ustedes están viendo aquí los taladros, pero en estas zonas aparecen indicaciones claramente que son los defectos que hicimos de prueba. Entonces el operador, viendo una imagen como esta, puede evaluar sin tener un nivel de calificación de manera sencilla y simple, e inclusive se puede automatizar todo el proceso de inspección de la misma manera que se plantea con el sistema de ejes. Ese mismo sistema contiene un sistema de phase array puesto en esta posición para inspeccionar la banda de rodadura. Ustedes están viendo acá el perfil de la rueda y los defectos que se hicieron en esa banda de rodadura, y se los puede identificar, y automáticamente se puede evaluar si está en un proceso apto o no apto esa banda de rodadura, si hay defecto o no, y si debe pasar una segunda etapa de inspección. Y bueno, eso es un poco el tema de ruedas. Y para cerrar, les quería comentar un poco otros campos que estamos explorando en la Comisión de Energía Atómica, con los compañeros acá. Estamos tratando de trabajar sistemas de perfilometría, ¿no? Es importante saber, más allá que estos tipos de defectos
pueden ser inspeccionados de manera visual. La idea es montar un sistema de visión acompañado en un tren para poder evaluar este tipo de defectos. Entonces, basado en un carril, podemos generar la reconstrucción mediante métodos ópticos. Inclusive podemos determinar la rugosidad, la forma de la soldadura que ustedes están viendo aquí, con sistemas de visión, ¿no? Inclusive podemos sacar el perfil de riel en cada instante que nosotros deseamos. Por último, estamos trabajando ese mismo sistema de medición de perfil para poder determinar el parámetro QR o del desgaste de la banda de rodadura. Hoy en día lo que se utiliza son el famoso calibre este que anda dando vuelta. Entonces por ahí tiene sus complejidades, ¿no? Cómo se posiciona, el operario tiene que ir a hacerlo. La idea es desarrollar un sistema que hoy en día en casi todo el mundo se utiliza, basado en métodos ópticos, al paso del tren, y sacar sobre todo los tres parámetros más importantes: ancho de pestaña, altura de pestaña y el factor QR. Entonces estamos haciendo las primeras pruebas con una rueda que nos aportó la línea General Roca, donde podemos ver el perfil que estamos reconstruyendo. Estamos trabajando en órdenes de resolución de 1/10 de milímetro, ¿no? Y algo para reflexionar con el tema de eje, rueda, lo que hay. El tema de las ruedas se ven cada 30.000 o 50.000 kilómetros, o sea que si anda a piñón fijo, inclusive si la rueda está así, vamos modificando el carril, que es bastante severo. Necesitamos urgentemente, si hay nueva tecnología, aprovecharla de ella para poder evitar esto y que sigamos dañando la infraestructura nueva, porque al final lo complejo de esto es que si andamos con los pies sucios en la casa limpia, seguimos ensuciando y no nos vamos a corregir nunca. La CNRT me supo dar valiosa información en el 2012, donde me decía que había 93.700 ejes dentro de todo lo que era todo el ámbito ferroviario nacional. ¿Eso qué significa? Que tenemos mucho por hacer, o sea que hay que aportar todos los métodos que sean creativos y más rápidos para poder tener un control de todas estas cosas que hay. Y sobre todo lo que me llama la atención, que no hay trazabilidad de datos, ¿no? Un operador con otro, no sabemos qué es lo que tiene el otro, ni tampoco de qué nos están fallando los ejes o cuáles son las principales causas, si son aplanaduras, si son grietas por fisuras, si hay defectos térmicos. No podemos saber eso. Uno entra a investigar por internet y cualquier ferrocarril del mundo tiene una estadística de cuáles son los principales defectos. Por ejemplo, en los ferrocarriles nórdicos, en temporada de invierno es muy común las planchaduras, porque los ejes se congelan tanto y arrancan, entonces comienzan a friccionar y se hacen planchaduras. Entonces tiene sistemas de precalentamiento antes de salir cuando están mucho tiempo parados. En Inglaterra también, y en Holanda también pasa lo mismo en época de otoño. Hay falta de adherencia porque hay muchas hojas que se caen de los bosques, entonces se generan planchaduras. Acá no sabemos qué pasa en ningún momento del año, ¿no? Entonces es fundamental tener todo eso, porque nosotros podemos mantener mejor lo que es la infraestructura y conservar sobre todo esta nueva inversión que se está haciendo aprovechando estos sistemas. Una particularidad de todos estos datos que más o menos les he dado es que si nosotros hacemos uso del know-how que tenemos, aprovechar los centros de investigación o inclusive impulsar nuestros propios mecanismos, nosotros podemos tener una red ferroviaria integrada, es decir, cada uno puede hacer el sistema que quiera, pero podemos estandarizar los datos y los podemos concentrar en algún lugar para que sean auditados por la CNRT o por quien sea, o disponibles a quien vaya a pedirlos, ¿no? Siempre que de parte de las industrias, aquí en el poco tiempo que tengo cuando he vuelto, hay como un poco de recelo a lo que es los centros públicos, porque tal vez dicen se la pasan tomando mate todo el día, y bueno, entonces es importante aceitar el mecanismo de transferencia, ¿no? Personalmente, como les he mostrado, tengo experiencia en eso y no lo veo tan complicado. Lo más complicado que veo es un poco
la decisión de ambas partes, ¿no? O sea, que métodos y tecnología avanzada hay. El principal error o el futuro, por ahí que soy un poco pesimista, es que lo que podemos llegar a pasar es comprar distintos sistemas de última tecnología y no nos podemos compatibilizar entre todos, y luego terminamos retrocediendo 20 años porque el operario va a utilizar el medidor de perfil, va a sacar los datos, lo va a poner en una planilla a mano para cruzarlo con otro que también me va a dar la planilla a mano, y perdimos todo lo que es la parte informática, ¿no? Entonces habría que aprovechar o pensar un poco ese tipo de cosas para poder agilizar y darle un nuevo impulso a todo lo que es la tecnología ferroviaria. Todos los sistemas que he presentado tienen alta velocidad de inspección, porque ya son sistemas automáticos con capacidad de automatismo, y eso significa una alta velocidad y una reducción de costos en tiempo impresionante para lo que es los horarios de mantenimiento y los calendarios. Inclusive podemos tener el costo de una inspección, por ejemplo el del eje, una vez que tenemos montado el sistema, es nulo. Lo que gastamos es, no sé, una vez cada 5 años el recambio de un transductor, pero la inspección es el costo de 5 minutos de instalar el aparatito, ¿sí? Y bueno, hay muchas alternativas, ya sea a lo que yo refería, cómo vincularse con las partes científicas públicas o lo que sea. Hay millones de llamadas, ya sean proyectos de investigación y desarrollo, proyectos PICT, sistemas, se pueden generar inclusive entramados pymes, ya sean empresas de startups apoyadas por una empresa, donde la empresa tiene capacidad de explotación compartida con los científicos de ese sistema. La tecnología queda abierta para esa empresa patrocinadora. Entonces es fundamental cooperar entre ambas partes si nosotros queremos salir adelante, ¿no? Y bueno, estoy dispuesto a recibir preguntas, o no sé cómo es el tiempo, cómo va a ser. Seguramente va a haber preguntas, pero yo antes que nada, bueno, felicitarlo y un aplauso para el ingeniero. Porque básicamente hubo una cosa, nos puso en tierra todos los conocimientos que habíamos recibido previamente. Y para dejarlo tranquilo, y como todo se vincula con todo, le quiero comentar que en el señalamiento que estamos diseñando para el troncal Rosario Retiro, hay un empalme, en el empalme Villa Constitución, un ferrocarril cruza con otro y entra en el ramal. Como no vamos a saber cuál es la calidad de las ruedas que vienen trayendo el ferrocarril, que va a entrar en este troncal, que va a tener una vía súper para lo que es la Argentina, una vía que va a estar dispuesta para 160 km/h, no quiere decir que vayamos a andar, pero que va a estar dispuesta para eso. La idea es poner, antes de entrar ahí, un set de toma de información de cómo es la geometría de ruedas, las suspensiones, calientes, etc. Y eso va a abrir o cerrar la puerta al tren. Es decir, que si el tren trae una sola rueda defectuosa, lo manda para golpe, no va a entrar. Esa es la idea que estamos pergeñando para el pliego de señalamiento. Nos pasó con las obras que hizo la DIFE en el Belgrano, que venía un tren con una pestaña fina. Bueno, para los ferroviarios saben lo que significa, es una pestaña fina más un poco de ancho de trocha. Sobre ancho de trocha es ya un descalce, como dicen ahora, no dicen más descarrilamiento. Y eso generó que un eje se descarrilara y rompiese 1500 durmientes de hormigón de un solo saque. Así que esto, lo que usted acaba de pedir, se viene. Ojalá sea. Bueno, si hay preguntas, vamos a tratar de ser expeditivos porque ya sabemos que estamos un poco atrasados. La pregunta era si el sistema de inspección de ruedas, podría ser en tiempo real y esos datos, pero casi lo contestamos. Sí, por supuesto, eso se exige, pero eso lo vamos a charlar con el ingeniero, sin duda. Para mí es una sorpresa que se haya desarrollado en el país. Yo pensaba que íbamos a tener que hacer un pliego internacional, tal vez lo empecemos por acá. Sí, bueno, esa es la pregunta. Los sistemas lo has visto, el tren cuando pasa a esa velocidad, estás hablando de 10 km/h, si vas en una estación o en un punto de medida se hace en tiempo real, es así, es dinámico, ¿no? ¿Pero disponemos de esa tecnología aquí hoy o
Sí, la tecnología, toda esa tecnología lo he trabajado en el desarrollo de esa tecnología. O sea, en el centro de investigación donde yo me he formado, esa tecnología es que yo la he creado también con ellos. Entonces, eso se hace con, o sea, son tecnologías abiertas y se hace con contratos de I+D, con convenios, con ese tipo de cosas, ¿no? Eso sí, lo que pasa es que hoy en día lo que falta es todo lo que es la infraestructura de ingeniería, cómo montar, por ejemplo, como hicieron los españoles, que pasaron de un sistema de laboratorio a una implementación en su vida, ¿no? Pero sí, eso es lo que... ¿En qué estado estamos ahora? ¿Ya se puede aplicar o hay que terminar los desarrollos de implementación? Es decir, se conoce la tecnología, pero hay que comprar más equipos, no hay en el país que los venda, y tardamos 2 años en implementar el primero. Y depende. O 15 días, no sé, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quiere implementar de todo lo que... El control de ruedas... Por ejemplo, el sistema óptico. El sistema óptico, ahí el caballero le puede responder, que es el que estaba trabajando. Sí, mira, el sistema óptico lo que nosotros hemos desarrollado es con cámaras bastante sencillas, ¿no? Pero lo más costoso sería el tema de las cámaras, el tema de los láser. Entonces, el tema de lo que es la adquisición de la imagen con software, eso ya está desarrollado. Y lo que falta es realmente ponerlo a funcionar en la industria, ¿no? O sea, nos falta ese paso, pero de ahí los sensores se los puede conseguir fácilmente, o sea, no tenemos esa traba. Sí, básicamente el paso de una cosa, de un prototipo de laboratorio a la vida real, es empezar a interactuar en el que verdaderamente está la vía con el que tiene el instrumento medir, ¿no? Y ahí hay que hablar un aporte de fondos, porque la obra de ingeniería, esa yo no la puedo pagar en mis bolsillos, pero si no, por eso a lo que aplicaba es de decir, tener una vinculación con la empresa que realmente esté interesada, puesto que lo único que falta es, o sea, la pelota está frente al arco, hay que empujarla, ¿no? El tema de la tecnología, eso es básicamente conseguible, tampoco es que estamos buscando, no sé, uranio en una mina de oro, no sé, ¿no? Es asequible, ¿no? Bueno, 2 preguntas más nomás. Dale, Jorge. En lo que hace, digamos, a la normativa que puede ser de aplicación compatible con otros sistemas, y si ustedes están desarrollando algunas referencias para aplicar una norma. Con respecto al tema de... Vamos a hacer dos diferencias, ¿no? Con respecto al tema de ejes, las normas que pueden ser aplicables pueden ser las europeas, La UIC, por ejemplo. la UIC, o puede ser la AR. Sí. Bueno, La americana. la americana. El sistema de Defensa RAI lo que hace es dar flexibilidad a inspeccionar cumpliendo los requisitos de cualquier norma. Inclusive estamos por debajo o sea, estamos trabajando, podemos sacar grietas de fisura del orden de menos de 1 milímetro. Entonces tenemos buena sensibilidad para satisfacer cualquier requisito de la norma. Con respecto a la detección de ruedas, por ejemplo, los medidores de aplanchaduras, las planchaduras mínimas que podemos determinar con el método segundo que mostré son de 25 milímetros aproximadamente. Eso está muy por debajo de lo que exige, por ejemplo, Renfe, que son 40 milímetros. Con el tema de la medición de perfil para determinar el ancho de la pestaña, todo eso estamos trabajando con el orden de 1/10. Si ustedes ven el catálogo de Talgo o de Dano-Ray, también manejan ese orden de resolución de 1/10 de milímetro. Yo voy a hacer una reflexión. Yo voy a, digamos, al criterio siguiente. Es decir, ¿cómo se puede elaborar una normativa? Es decir, que se compatibilice con otros sistemas y que nos permita a nosotros tener un patentamiento sobre el mismo. Usted quiere hacer una norma, por lo general lo que se patenta son los sistemas. Sí, por cierto. El sistema, por ejemplo, el sistema de inspección de eje es algo que estamos trabajando
porque hay cosas ahí que no están reveladas de cómo hacer el procesamiento de imagen y cómo adaptar, que eso sí se puede patentar, por ejemplo. Pero eso no significa que patentar un sistema es crear una norma. No, pero se puede elaborar la norma. La norma, ahí va, la norma se puede elaborar a partir de uno de tener una información de datos, una recopilación de ensayos. Y entonces habría que ponerlo en la práctica, por ejemplo, y a partir de ahí, por ejemplo, si el sistema está funcionando en 6 meses, nosotros tenemos una información, si hay 10.000 ejes dando vuelta, en 6 meses cómo nos vamos a sacar una buena estadística de dónde tenemos las fisuras, o por qué son las fisuras, y ahí sí se puede empezar a hacer una normativa argentina, ¿no? Exacto, eso es el... Eso es lo que, por ahí, empezar a utilizar este tipo de sistemas, lo que yo hablaba de mucha trazabilidad, es sacar esa información para podernos retroalimentar y empezar a ajustar las condiciones, porque si nosotros nos ajustamos a las condiciones americanas o europeas, son distintos el entorno a lo que nosotros tenemos acá. Entonces es fundamental tener ese conocimiento. Bueno, le agradecemos muchísimo al ingeniero.